capítulo anterior de la serie Estructura del euskera, hablamos de la estructura de los verbos auxiliares. Estos se formaban en función de tres argumentos que podían aparecer en la oración: los argumentos ergativo y absolutivo, los casos nork y nor, que ya hemos visto, y el dativo, el caso nori, del que hablaremos en este vídeo. El caso dativo indica en la oración una función que se conoce como objeto indirecto. A grandes rasgos, indica el objeto o meta de una acción. Por ejemplo, en la oración Juan le dio el regalo a Marta, tenemos un sujeto, Juan, que realiza la acción, y dos objetos, el regalo y Marta. El regalo es el objeto que recibe la acción, el objeto dado por Juan, que ya vimos en un vídeo anterior que se trata de un objeto directo, mientras que Marta es la meta de la acción, el objetivo. La acción acaba en Marta. Marta es el objeto indirecto. Pero antes de hablar del euskera, tenemos que saber encontrar objetos indirectos en nuestra lengua, el castellano. ¿Cómo se forma un objeto indirecto en este idioma? Es fácil. Se le añade la preposición a al sintagma nominal. Juan le dio el regalo a Marta. A las plantas se les han caído las hojas. Pero claro, en castellano los objetos directos también pueden llevar esta preposición si son seres animados. Juan vio a Marta. Marta es objeto directo. Así que necesitamos más formas de encontrar objetos indirectos. Otra forma muy conocida es sustituir elementos de la oración por pronombres. Esta opción, aunque técnicamente es correcta y puede ayudar, en la práctica no todo el mundo utiliza los pronombres de la misma manera y puede causar confusión. La gente es laísta, leísta y loísta. Muchos tomarán por válidas estas oraciones incorrectas. La di el regalo. Ya les llevo yo al colegio. Los doy la merienda. Aún así, la teoría es la siguiente. Para objetos directos en tercera persona se utilizan los pronombres lo, la, los y las, mientras que para objetos indirectos se utilizan los pronombres le, les y se. Según la Real Academia de la Lengua Española, también se permite el uso del pronombre le en lugar de lo cuando se refiere a una persona de género masculino. Las oraciones correctas son le di el regalo, ya los llevo yo al colegio, les doy la merienda. En caso de duda, al sustituir varios objetos por pronombres y aparecer el pronombre se, este no será nunca objeto directo. La di el regalo, se lo di. Se refiere al objeto indirecto, ella, y lo al directo, el regalo. En caso de primera o segunda persona se utilizan los mismos pronombres para objeto directo o indirecto. Me, te, nos y os. Me ves, me se refiere al objeto directo, el sujeto es el oyente. Me lo das, me se refiere al objeto indirecto, lo se refiere al objeto directo y el sujeto es el oyente. Incluso a veces se refieren al sujeto, como los verbos pronominales. Me voy. Me se refiere al sujeto, el hablante. Otra opción es utilizar los pronombres tónicos a mí o a ti, pero también puede ser objeto directo o indirecto. Te lo doy a ti, te veo a ti. Así que, a mi parecer, la mejor forma de distinguir entre objetos directos e indirectos es la tercera opción, el cambio a oración pasiva. Juan le dio el regalo a Marta. El regalo le fue dado a Marta, por Juan. El objeto directo va a poder convertirse siempre en sujeto de una oración pasiva, mientras que el objeto indirecto nunca podrá. Marta fue dada el regalo por Juan no es una frase correcta en castellano. Veamos otro ejemplo. Se me han caído las llaves. Hay dos sintagmas que tenemos que descubrir qué son. Yo, referenciado por me, y las llaves. Pueden ser sujetos, objetos directos o indirectos, ya que tienen pronombres que les hacen referencia. Para comprobar si son objetos directos, lo serán si son sujetos de la oración en forma pasiva. ¿Cómo es esta oración en forma pasiva? ¿Las llaves me han sido caídas? ¿Yo he sido caído las llaves? No, estas frases no tienen sentido, así que ninguno de ellos es objeto directo. Las opciones son sujeto y objeto indirecto. ¿Yo se me han caído? No, tampoco. Yo no es sujeto, es objeto indirecto. A mí se me han caído las llaves.
Y por último, las llaves es el sujeto de esta oración, ya que además concuerda con el verbo. Ambos están en plural. ¿Y por qué tantas vueltas con objetos directos e indirectos en castellano? Porque este idioma es bastante ambiguo a la hora de formar oraciones con estos complementos comparado con otros idiomas, por ejemplo el euskera. Volvamos al tema que nos ocupa, el euskera. En euskera, este objeto indirecto se indica con el caso nori, que se forma añadiendo lo siguiente al final del sintagma nominal. Ari para el singular, mutillari, neskari, umeari, ei para el plural, mutillei, neskei, umeei, y ri para el indefinido, bi mutilli, bi neskari, bi umeri, josheri, mayaleni. Los pronombres personales son niri, iri, ari, guri, zuri, zuei, aiei. Como siempre en este idioma, vamos a diferenciar dos tipos de oraciones, las oraciones intransitivas con objeto indirecto y las oraciones transitivas con objeto indirecto. En este vídeo hablaremos de las primeras, las que tienen sujeto intransitivo, caso nor, y objeto indirecto, caso nori. El verbo auxiliar que utilizan, como podrás imaginar, se llama nor, nori. Veamos la tabla. Recordemos las marcas del caso nor. En este verbo, la tercera persona no se marca al inicio con D. Ahora, la marca del verbo, zai o tzai. La marca plural, zki. Y la segunda marca plural de zuek, que en este verbo va al final. Después, la marca del caso nori, que es muy parecida a la del caso nork. T para niri, K-O-N para iri, O para ari, Gu para guri, Zu para zuri, Zue para zuei y E para aiei. Esta es la tabla. Los verbos auxiliares que más se utilizan con diferencia son los que tienen el caso nor en tercera persona, los que empiezan por zai y zaizki. En cuanto a casos de uso, el tipo de oraciones más comunes son las oraciones se-me-ha. En estas oraciones, se hace referencia al sujeto absolutivo, nor, mientras que los pronombres me, te, le, nos, os y les hacen referencia al objeto indirecto, nori. Se me ha roto el vaso. Edalontzia apurtu zait. Se te han caído las llaves. Giltzak erori zaizkizu. Se nos ha olvidado tu nombre. Zure izena ahaztu zaigu. Se les han acabado las entradas. Sarrerak amaitu zaizkie. Otro verbo que utiliza el nor-nori y se suele enseñar a los nuevos hablantes es el verbo gustatu, gustar. Supongo que por el calco del castellano sigue su misma estructura. Filma gustatu zait. Me ha gustado la película. Aunque si quieres usar verbos más euskéricos para decir que algo te gusta, puedes usar la locución atsegin dut. O si realmente amas algo, maite dut. No te olvides de conjugar el verbo auxiliar correctamente. Espioi filmak atsegin ditut. Me gustan las películas de espías. Ardoa maite dute. Les encanta el vino. De este segundo verbo viene la famosa frase maite zaitut, te quiero. Mira cómo cambia el tiempo verbal. Me ha gustado la película, filma gustatu zait, está en pasado, mientras que me gustan las películas, filmak atsegin ditut, está en presente.
Intenta decir, usando el verbo gustatu, me has gustado, en el sentido, por ejemplo, de cómo has actuado en una obra de teatro. Gustatu zatzaizkit. Y con esta frase que muy pocos vascoparlantes sabrían decir de primeras, terminamos este vídeo sobre el caso nori y el verbo auxiliar nor-nori. Ya se empiezan a complicar más las cosas, ¿no es verdad? Es lo que tiene aprender un nuevo idioma, pero no desistas. Cuantas más explicaciones y ejemplos tengas disponibles, más entenderás. Y si realmente quieres aprender, tienes que leer, entender y sobre todo formar frases tú mismo. Si quieres practicar, el tablón de comentarios está disponible tanto para tus dudas como para las frases que te inventes para practicar o traducir. Por ejemplo, me ha gustado tu vídeo. Así que no te cortes y deja un comentario. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete para fomentar más contenido como este. Un saludo y hasta la próxima.